Hola chicos, bienvenidos. Vamos a continuar con los videos tutoriales, ¿verdad? Estamos terminando la parte teórica en la nomenclatura de los compuestos. Nosotros vamos a tener en la nomenclatura de compuestos una primera división que van a ser para compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son todos aquellos que son combinación de carbono, comúnmente como el átomo central, y se mezcla con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. ¿Ok? Y luego tenemos los compuestos inorgánicos. Por lo cual, solo quiero aclarar algo, todo lo que tenga vida es una composición orgánica y lo que no tenga vida son compuestos inorgánicos. Entonces, vamos a comenzar hablando de los compuestos inorgánicos. En estos compuestos inorgánicos nosotros vamos a tener cuatro categorías. Vamos a tener los compuestos iónicos, los compuestos moleculares, los compuestos ácido-base e hidratos. Aquí, antes de comenzar a hablar sobre la nomenclatura, recordemos los compuestos iónicos son todos aquellos que tienen una carga en específico y generalmente son metales que se mezclan, ¿verdad? Vamos a tener dos categorías acá. Luego vienen los moleculares, que los moleculares pues son generalmente metales de transición, los que se van a mezclar. Y aquí los ácidos y bases son básicamente compuestos que están disueltos en medio acuoso. Y los hidratos son compuestos a los que se les agrega agua, para que lo tengamos ahí presente. Entonces, comencemos a hablar de la nomenclatura de los compuestos iónicos. Vamos a hablar de compuestos iónicos en dos tipos, como les mencioné, los binarios y los terciarios. Los binarios son aquellos que están formados por dos elementos, y los terciarios están formados por tres elementos. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con los compuestos binarios? Con los compuestos binarios nosotros vamos a sustituir el sufijo de la raíz del anión metálico por el sufijo uro. O sea, nosotros, volvamos al ejemplo que vimos en el video pasado. Nosotros aquí tenemos, y antes de eso, permítanme, tabla periódica, Dios, acá está. Ok, en los no metálicos. En los no metálicos binarios, que son los que están formados por dos elementos, a todos aquellos elementos que sean no metálicos, o sea, los que están en azul, vamos a excepción de los gases nobles, vamos a sustituir su terminación por el sufijo uro. Entonces, al hidrógeno yo no lo voy a llamar hidrógeno, yo lo voy a llamar hidruro. Al carbono no lo voy a llamar carbono, lo voy a llamar carburo. Al nitrógeno nitruro, al oxígeno va a ser nuestra excepción y lo vamos a llamar óxido. Cuando sea un compuesto binario, ¿verdad? Iónico binario. Entonces, al flúor lo vamos a llamar fluoruro, al cloro cloruro, al bromo bromuro, al yodo yoduro, al selenio selenuro, al azufre sulfuro y al fósforo fosfuro. ¿Ok? Y como les mencioné, siempre vamos a sustituir la terminación por primero en el no metálico. Siempre vamos a nombrar primero el no metal y luego el compuesto metálico. Generalmente los compuestos iónicos se forman por ello, ¿verdad? Por compuestos no metálicos y metálicos. Entonces, volviendo al tema acá, vamos a ver que esta tabla es lo que les mencionaba, ¿verdad? El carbono que sea pasa carburo, el silicio pasa siliciuro y etcétera, ¿verdad? Todos los demás. Aquí en la nomenclatura de compuestos binarios siempre vamos a nombrar, y vuelvo acá, hoy sí voy a venir aquí. Fíjense en aquí, bromuro de potasio, y es KBr, primero se menciona, tomamos como inicio del nombre al no metálico y cambiamos el sufijo de bromo a bromuro y mencionamos el metal, bromuro de potasio. Lo mismo con este, yoduro de zinc, y lo mismo con este, óxido de aluminio. E independientemente de la composición, ¿verdad? Porque aquí tenemos dos átomos de aluminio, tres átomos de oxígeno. Independientemente de la cantidad de los elementos que estén presentes, siempre va a ser binario cuando solamente hayan dos elementos.
dos elementos. ¿Ok? Ahora, para esta combinación vamos a tener dos excepciones, con el hidróxido y con el cianuro. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a utilizarlo? Aquí nos da dos ejemplos, ¿verdad? LiOH y KCN. Vamos a llamar hidróxido de litio a este de aquí y siempre vamos a considerarlo como binario. Y a este de aquí lo vamos a llamar cianuro de potasio. ¿Por qué? Porque CN es cianuro. Estos, valga la aclaración, son aniones, un grupo de aniones. Estos dos grupos de aniones son nuestra excepción en la nomenclatura de los binarios. Cuando pasamos a los compuestos terciarios, pues son tres compuestos. Aquí esto lo vamos a discutir en la clase presencial para que no haya ningún tipo de confusión, porque aquí se utiliza una nomenclatura antigua y es dependiendo de la carga iónica. ¿Ok? Léanlo para que lo tengamos más claro y lo vamos a discutir en nuestra clase presencial. Esta tabla es un resumen de los compuestos iónicos. Aquí nos da los cationes, que son todos los positivos, y aquí nos da los aniones, que son todos los negativos. Entonces nosotros debemos esta tabla manejarla muy bien. Ok, avanzamos entonces y pasamos a los compuestos moleculares. Ya vimos que los compuestos iónicos son la mezcla de un no metal con un metal, en el cual cambiamos el nombre del metal por el sufijo uro y terminamos diciendo el nombre del metal. Y para los terciarios, pues vamos a ver que depende el tipo de carga que tenga, que eso lo vamos a ver en la clase esencial. Ahora, los compuestos moleculares son aquellos que se forman mediante los no metálicos. Por lo general, solo son los no metálicos. Tal vez lo muestra aquí. No. Ok, vamos a los no metálicos. De nuevo la tabla periódica. Quiero que me queden muy bien claros en este concepto. Los no metálicos. Vean, los azules son no metálicos. Entonces, los compuestos moleculares son los que se forman con los compuestos azules, a excepción de los gases nobles. Los gases nobles no los tocamos. Pero todos estos compuestos que están en azul aquí, los no metálicos, son los que nos pueden formar el compuesto molecular. ¿Ok? Ok, vamos a la nomenclatura, ya que tenemos claro eso de cuáles son los compuestos moleculares, vamos a nombrar a esos compuestos moleculares. Vean que aquí nosotros vamos a tomar siempre, se les voy a leer, se nombra primero el segundo elemento de la fórmula. Se nombra primero el segundo elemento de la fórmula. Y a esa raíz vaya cloro, la cambiamos por uro. Cloro, cloruro, bromo, bromuro, carbono, carburo, etcétera, ¿verdad? Más adelante vamos a ver lo que es el efecto electronegativo y por qué se hace esto, ¿verdad? Eso es más adelante. Ok, luego nosotros vamos a tener compuestos que son formados, diferentes compuestos que son formados por el mismo par de elementos. A esos compuestos que son formados por el mismo par de elementos y son diferentes, ¿verdad? Entre sí los compuestos, vamos a utilizar la nomenclatura de los números griegos. Mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4 y así sucesivamente hasta deca para 10 y aún hay más, deca, un deca, dodecano, tridecano, etc. Entonces, para eso nosotros ya tenemos los ejemplos acá. No hay pérdida en esto no es difícil, esto lo deben de memorizar y es algo fácil. Monóxido de carbono, dióxido de carbono. Ahora, para la nomenclatura de eso, ¿verdad? Nosotros podemos tener algunas pautas útiles, como es el prefijo mono puede omitirse. En algunos ejemplos, ¿verdad? Nosotros podemos omitir el mono en vez de decir mono, trióxido de monofósforo, ¿verdad? Como lo muestra aquí, trióxido, disculpen, tricloruro de monofósforo. Nosotros no podríamos decir, suena bien feo, ¿verdad? Tricloruro de monofósforo. Entonces, cuando el mono no está al inicio, nosotros podemos omitirlo. ¿Entendido? Vaya, como pasa aquí con el monóxido de carbono. Aquí como está al inicio el mono, ¿verdad? Entonces se deja. Monóxido de carbono, monóxido de carbono. Para el caso de los óxidos, en el caso de los óxidos nosotros vamos a sustituir óxido
óxido, bueno, el número, si se fijan aquí, hay algunos números que terminan en A: tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca. Entonces, si nosotros tuviésemos un óxido seguido de esta nomenclatura, del prefijo, ¿verdad? Entonces sería tetróxido, pentóxido. Se sustituye la A y se elimina. Y solo se dice pent y se le pone óxido. Hexóxido, heptóxido, octóxido, nonóxido, decóxido, y así sucesivamente. Y pueden leerlo ahí. Y aquí están las excepciones. Las excepciones, lo único que ustedes pueden hacer es memorizarlo, nada más. Pasamos entonces a este cuadro que lo vamos a ver en clase y a los ácidos. Ácidos y bases. Como les mencioné, ¿verdad? Los ácidos y bases están en medio acuoso. No es lo mismo tener HCl en sólido que tener HCl en medio acuoso. ¿Por qué? Porque si tenemos HCl en medio sólido, entonces estaríamos hablando de un cloruro de hidrógeno, o sea, un compuesto molecular formado por elementos no metálicos. Y cuando tenemos el HCl en medio acuoso, estamos hablando de un ácido, que sería el ácido clorhídrico. Ahí hay una breve descripción que la pueden leer. También tenemos unos oxiácidos, que los oxiácidos básicamente son ácidos que contienen hidrógeno, óxido y otro elemento. Estos ya traen su nombre característico, ¿verdad? Esto es solamente de memorizarlo. Y aquí nos brinda algunas reglas para poder nombrarlos. Léanlas. Estas realmente no necesitan mucha explicación. Aquí esa explicación es basta y sobra. Si tienen alguna duda, lo hablamos en la clase también. Ok, ahora hablamos de oxiácidos, que son aquellos aniones de oxiácidos. O sea, si estos son nuestros oxiácidos, vamos a tener aniones. Un anión es un compuesto que tiene, un compuesto iónico que tiene carga negativa, ¿verdad? Un catión es el que tiene la carga positiva. Entonces, si hablamos de un oxiácido, es aquel anión, el anión de los oxiácidos. Y aquí ya nos brinda las reglas, ¿verdad? Para poder nombrarlos. Léanlas, estudienlas y aprendan. Aquí ya da algunos ejemplos. Y terminamos, no, aún nos faltan dos cositas, la nomenclatura de las bases. Este es bien sencillo, tampoco lleva tanta ciencia. Dice que una base es una sustancia que libera iones hidróxido. Recordemos que el ácido libera iones hidroxilos, no, hidrógenos, perdón. Y la base libera los iones hidróxidos. El ácido libera H más y la base libera OH menos. Ahí no hay pérdida. Y todas las bases se nombran hidróxido de, hidróxido de, hidróxido de. Como lo vemos aquí. Este es vean que lo mencionamos en los compuestos iónicos como una excepción, en los binarios. Y este compuesto binario, aquí, siempre va a ser uno solo. Estos no los podemos separar, tanto el hidróxido como el cianuro. Esos iones no los podemos separar. Siempre quedan de esa forma. Entonces, cuando nosotros vamos a nombrar las bases, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de bario. Aquí hay un 2 porque el bario tiene una carga de 2 acá. Entonces hace un intercambio iónico porque son compuestos iónicos. Un intercambio electrónico. Ok, vamos a los hidratos y los hidratos son compuestos que tienen un número específico de moléculas de agua unidas a ellos. Aquí no hay nada más complejo que leer eso. Realmente solo son eh, agregarle agua a un compuesto, ¿verdad? Esto básicamente se utiliza mucho en lo que son panadería, cuando se hidrata la harina. Compuestos inorgánicos comunes, aquí da una lista de compuestos inorgánicos comunes que espero la lean para que se den cuenta de lo que usamos muy comúnmente y realmente no sabemos el nombre de ellos. Ahora,
Nosotros vamos a tener, después de química general uno, general 2, analítica, vamos a tener dos químicas, química orgánica uno y química orgánica 2, en las cuales vamos a profundizar muchísimo más sobre los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos, como les mencioné, son aquellos compuestos enfocados en lo que tiene vida, por lo cual necesita un estudio un poco más profundo de lo que nosotros en general uno podríamos ver. Aquí en general uno solo vamos a hablar una breve introducción de los compuestos orgánicos y comenzamos hablando de los hidrocarburos, que son eh, la estructura más sencilla que podemos hablar. Aquí nos brindan tres hidrocarburos, ¿verdad? Nos dan el metanol, el metilamina y ácido acético. Estos memorícenlos, memorícenlos. Estos cómo los podemos nombrar, pues ya tienen un nombre específico, pero sí hay unas reglas que lo vamos a ver acá. Vean que al CH4 se llama metano, al C2H6 etano, C3H8 propano y así sucesivamente hasta completar al decano, ¿verdad? Esto se envió en el colegio, esto no es muy complejo de recordar y básicamente eso es lo que veríamos de compuestos orgánicos, ¿verdad? Solamente léanselo porque sí es muy necesario que al menos esta tabla, la tabla 2.8, la dominen en su totalidad. Y con esto concluiremos el capítulo 2.